Iniciar la sesión. Sí, ya. Gracias. Sergio, ahí te cedo para que puedas compartir. De acuerdo. Ahí me confirman cuando puedan visualizar mi pantalla. Ya se ve la pantalla. Ya, de acuerdo. El día de hoy vamos a revisar el fito estándar, en este caso de cadena de suministro. Tenemos la siguiente identificación del proyecto, que es el nombre del proyecto, implementación SAP S/4HANA Cloud Public Edition para INSIMET Perú. La abreviatura del proyecto SAP S/4HANA INSIMET Perú, el nombre del cliente INSIMET Perú y el número de ruta. Como gerente del proyecto tenemos a Cintia Espinosa Guerrero y gerente del proyecto del cliente Gerald Rivera. En caso hay alguna actualización sobre estos datos que se está colocando en la identificación del proyecto, me, me hacen la aclaración y lo corregimos en el documento. ¿De acuerdo? Dentro de este documento tenemos el documento de identificación, tenemos también el control de cambios, en la cual se va a registrar todos los cambios que se realicen al proyecto, ¿no? Por ejemplo, si hoy día tenemos la primera versión, que es la creación del documento, que es del 1 de junio, para la siguiente modificación o actualización del documento, vamos a colocarlo, por ejemplo, el día de hoy, 06/2025, y lo voy a colocar mi nombre como el que está realizando la modificación, ¿no? Y ahí va a haber la revisión y el nombre del usuario probador. De acuerdo, con respecto a los términos de confidencialidad, tenemos lo siguiente: por claras razones de índole comercial puede resultar en perjuicio de CCTI por el que la información incluida en el presente documento sea conocida por distintas aquellas a quien esté dirigida, ¿no? Por personas distintas a aquellas a quien esté dirigida. Asimismo, este documento está destinado exclusivamente para INSIMET S.A. y su contenido no debe ser revelado, duplicado, usado o publicado total o parcialmente fuera de su organización o cualquier otra empresa sin autorización expresa escrita de CCTI Corp. ¿De acuerdo? Esto con respecto a los términos de confidencialidad, no se debe divulgar total o parcialmente el contenido de este documento, ¿de acuerdo? Referido a necesidades o requerimientos específicos del cliente. Con respecto a la tabla de contenido, tenemos la identificación del proyecto, el documento de identificación, el control de cambios, términos de confidencialidad y la tabla de contenido. Ahora, ingresando ya a lo que es el documento en sí, tenemos como propósito lo siguiente, ¿no? El propósito del presente documento es proporcionar una guía integral y detallada que define la configuración y el diseño de la solución para el proyecto S/4HANA INSIMET S.A. Dentro de este documento vamos a ver todo lo que hemos venido relevando, revisando en nuestros talleres, en nuestros workshops, todo eso que me han comentado, que se ha preguntado, que se ha relevado, tiene que estar en este documento, ¿de acuerdo? Si hay alguna parte del documento que no está claro o desean hacer alguna precisión o aclaración, me indican y lo agregamos o modificamos, ¿no? Según la necesidad que tengan, ¿de acuerdo? Con respecto al escenario de proceso de negocio, este abarca una serie de procesos y funcionalidades diseñadas para optimizar y coordinar todas las actividades relacionadas con la cadena de suministro de una empresa. Esto incluye la planificación y ejecución de la producción, la gestión de inventarios, la gestión de distribución, la gestión de compras y proveedores, entre otros aspectos claves. Con respecto a los scope item que se ha venido revisando, tenemos el BGG, que es los analíticos de inventario y almacenes, el BMK, que es el de devolución al proveedor, el BMC, gestión de inventario central, el BME, que es traslado entre centros con despacho, el BLF, que es gestión de lotes. ¿De acuerdo? Ahora, ingresando ya a nuestro primer flujo del proceso de cadena de suministro, tenemos el siguiente. Voy a dar aquí en la imagen y vamos a ir describiendo, ¿no? Con respecto al proceso de devolución, tenemos lo siguiente. Como data maestra tenemos los productos, el proveedor, el registro info se aplica y el tema de los lotes.
¿De acuerdo? Nuestro proceso de devolución inicia con el pedido de devolución, después se hace la creación de la entrega saliente de mercancía, luego se contabiliza esa salida de mercancía, lo cual genera un asiento contable que viaja automáticamente al módulo de finanzas. ¿De acuerdo? Luego de realizar la salida de mercancía, se procede a generar la nota de crédito del proveedor. Esto con respecto netamente al proceso de devolución. Esta parte está claro, está como lo que hemos conversado y revisado en nuestro relevamiento. Esto es más que todo cierto, ¿no? Sí. Pues este no es informativo, ¿no? No puede cambiar. No, pero es el estándar. Pues. No, pues si quieres cambiar algo, pues, Hola Sergio, buenos días. Sí, En esta también se encuentra Cristian. ahí está con eco. Cristian Guevara, que es el supervisor de almacenes de Central Lima. Cristian, ¿qué tal? Buenos días. Y ahí, que también estamos viendo directamente la tarea que siempre se presenta en la Almacén Central y es importante, ¿no? Si tengo que acotar este flujo, lo que son, lo que he creído cuando son devoluciones, ¿no? En todo nivel de los diferentes proyectos. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días con todo en la sala. Sí, estoy escuchando acá el proceso de devoluciones, ¿no? Que actualmente es muy parecido tal cual a lo que venimos haciendo acá en el sistema que manejamos actualmente, pues. De acuerdo. Ahí continuando, entonces, igual si hay alguna aclaración o alguna modificación sobre el flujo, me indican, lo conversamos y podemos agregar, ¿no? De acuerdo. Ahora, ingresando ya a los procesos netamente de inventario, vamos a ingresar a esta imagen, la cual es la siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente, en gestión de almacenes, MM, en primer lugar tenemos el tema de la gestión de reserva, ¿no? Tenemos el mantenimiento, que puede ser por mantenimiento, para combustible, para proyectos, perdón, o para materiales, ¿no? Los diversos materiales que puedan existir en el sistema. Un favor, Sergio, perdimos la señal. ¿Podrías repetir, porfa, los últimos 3 minutos? Sí. Ahora vamos a revisar lo que es el tema del flujo o las actividades que se realizan en la gestión de almacenes, ¿no? Lo que sea el movimiento, el ajuste de inventario, los traspasos, traslados, consignaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para gestión de almacenes tenemos el tema de la gestión de reservas, las cuales se pueden realizar por mantenimiento, por proyectos o por materiales o por los diversos tipos de materiales que se encuentren en almacén, ¿no? Esta reserva va a ser aprobada o puede ser denegada, ¿no? Según lo que hemos conversado y la necesidad que actualmente tiene. ¿De acuerdo? Una vez generada la reserva, pasa a lo que es la gestión de almacén. Aquí se indica, ¿no? Que se va a atender la reserva y se hace una salida de mercadería para esa reserva que ha sido creada previamente. Esta reserva genera un asiento contable que va directamente al área de finanzas. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto ya a la gestión de almacenes, tenemos lo que es el ajuste de inventario, ¿no? Con respecto al ajuste de inventario, tenemos las siguientes opciones. Una, que es la contabilizar entrada de mercancía sin referencia, o la otra también el tema de los desguaces, ¿no? Las salidas. Salida de mercancía por desguace. Puede ser por merma, por un producto deteriorado o los diversos motivos por los cuales se hace el desguace del almacén. ¿De acuerdo? Ingresando ya a la gestión de stock, tenemos el tema del bloqueo y desbloqueo de los materiales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos una cantidad de material para libre utilización y podemos como bloquear cierta cantidad para restringir el uso de esos materiales, ¿no? ¿De acuerdo? Con respecto a los traspasos entre almacenes, tenemos el traspaso entre almacenes, puede ser de dos tipos, ¿no? En un solo paso o en dos pasos.
En un solo paso quiere decir que se va a hacer la entrada y salida en ese mismo documento, ¿de acuerdo? En un solo documento. En cambio, cuando es un traspaso entre almacenes de dos pasos, se hace primero la salida del almacén A y en el almacén B se tiene que hacer la entrada de la mercadería, de esos materiales que han salido del almacén A. ¿De acuerdo? También en gestión de stock tenemos lo que es la contabilización de la entrada de mercadería con referencia. Todo lo que hemos revisado en el proceso de compras, ¿no? Cuando nos dice entrada de mercadería con referencias son a las que tienen órdenes de compra y a las cuales se ingresa al almacén, ¿de acuerdo? Luego también tenemos el traslado entre centros, ¿de acuerdo? Para el traslado entre centros tenemos igual, tenemos el traslado entre centros en un solo paso y tenemos el traslado entre centros en dos pasos. Similar funcionamiento al traspaso entre almacenes. Y finalmente tenemos el tema de las consignaciones, ¿no? Cuando revisamos el proceso de consignación vimos que se hace la entrada de mercadería y después para poder pasarlo a libre utilización, hacemos el traslado, ¿no? De la mercadería. ¿Sí, Cristian? ¿Qué tal? Buenas. Una consulta. En el caso del C4, traslado entre centros, ¿por qué existirían de dos tipos? ¿A qué se debe ello? Claro, ahí, por ejemplo, como les mencioné, puede ser el traslado en un solo paso, que es en el mismo documento, haces la salida y la entrada de mercadería al centro de destino, ¿no? Y la opción es el traslado en dos pasos, en la cual sale del centro A del almacén A, se hace la salida, y en el centro B con almacén B se hace la entrada de mercadería. Tienes esas dos opciones para realizar según el escenario, ¿no? Recordar también que en este proceso no, no se genera la guía de remisión, ¿no? Solo son traslados entre centros y almacenes. ¿De acuerdo? El tema de la guía de remisión está como un gap. ¿De acuerdo? Ok. Ya. Sergio, Y todo, disculpa, sí, Sergio, y en el tema, supongamos que se traslada a un centro y sea a otro, ¿cómo sería para anularlo o ya, revertirlo? claro, ahí en ese mismo aplicativo hay un tipo de movimiento que se llama anulación. Como cada movimiento del almacén te genera un documento de material, ahí tú vas a tener que identificar qué documento de material vas a anular. Y ahí se hace la anulación, ¿no? Mediante el tipo de movimiento, anulación, y colocas el número de documento generado por estas actividades que has realizado, ¿no? Y de esa manera se anula esa actividad. ¿De acuerdo? No, correcto. Ya. Aquí mencionar que toda actividad realizada en el almacén te genera un documento financiero, que es el documento de material, el cual genera un asiento contable. ¿De acuerdo? Ya puede ser un asiento contable por entrada o por salida de mercadería. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta o duda con respecto al flujo? Está según lo que hemos conversado y hemos ido relevando dentro de nuestras sesiones, o hay algo que considerar o agregar, o alguna modificación que realizar, ¿no? No, está correcto, es lo más general. Ya. Ahora vamos a ir ingresando, ¿no? Al tema de ya la descripción de lo que hemos visto acá, perdón, en el flujo 1 y en el flujo 2, vamos a ir describiendo en este cuadro donde hacemos las especificaciones o aclaraciones de la información que se ve en el flujograma. Por ejemplo, con respecto a la creación y modificación consulta de datos maestros de producto, hemos visto que en nuestro primer flujograma tenemos el tema de la data maestra de productos, proveedor, registro info y el tema de lotes. Todo eso lo desarrollamos en esta parte, ¿no? Por ejemplo, nos dice, el dato maestro de productos será cargado desde plantillas preparadas
que son proporcionadas para SAP para la salida en vivo. Aquí en resumen, lo que se tiene que tener en cuenta, vamos a tener dos momentos para el tema de la creación de productos. El primer momento es cuando vamos a realizar la migración de la plantilla de productos para nuestra salida en vivo. Y el segundo momento es cuando ya estamos en operaciones, estemos ya, no sé, a 2, 3 semanas de uso de la herramienta, se puede tener la necesidad de crear nuevos materiales, ¿no? Y para ello se va a utilizar los aplicativos y las transacciones que nos brinda SAP, ¿no? SAP S/4HANA Cloud Public para crear, modificar o visualizar los materiales que se deseen crear o modificar, ¿no? Según sea el caso. ¿De acuerdo? Esto tenerlo en cuenta. Asimismo, vamos a tener estos tipos de materiales, ¿no? De manera referencial, que son material general, mercadería, material no stock, repuestos, material no valorado y los demás tipos de materiales que ya hemos visto en el día de ayer, ¿no? Luego vamos bajando, acá nos dice, ¿no? Como hemos visto en el proceso de creación de materiales, a cada material se le asignaba un CB, ¿no? Un CB se le colocaba el grupo de artículos, la unidad de medida, la categoría de valoración, el grupo de imputación, según corresponda, ¿no? Aquí también se hace la aclaración de que la descripción estándar que permite SAP tiene un máximo de 40 caracteres, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos bajando. Y aquí nos dice, ¿no? Los materiales se separan de la siguiente manera. Para facilitar la asignación contable desde la compra, las categorías de valoración propuestas para INCIMED son. Este tema de la categoría de valoración es importante ya que impacta directamente en los movimientos de mercadería que se hacen con ese material, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo configurado una categoría de valoración para la clase de actividad de desguace, el sistema me va a indicar, ¿no? No tienes una cuenta destinada o asignada para ese proceso de desguace y ahí se va a generar un error. Por eso siempre es importante el tema de la categoría de valoración, ya que impacta directamente en las clases de movimiento o en las actividades que se realicen en el almacén. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si no se hace una configuración de la cuenta que interviene en el proceso de reserva, que es la salida de mercadería, yo no tengo una asignación de cuenta para esa actividad o ese proceso, el sistema me va a arrojar un error y me va a indicar que no se cuenta que no existe una cuenta contable para esa actividad. ¿De acuerdo? Aquí yo les estoy colocando las categorías de valoración estándar. En caso ustedes consideren la creación de nuevas categorías de valoración, lo agregan en este documento, le dan, no sé, le dan acá doble clic, insertar debajo, colocan el código, no sé, puede ser Z001 y colocan, ¿no? Por ejemplo, puede ser filtros o aceites, ¿no? Y así van agregando según la necesidad que tienen de separar sus materiales o agruparlos, ¿no? Según ya la definición que ustedes le indiquen. ¿De acuerdo? Con respecto a los grupos de artículo, aquí tengo abierto acá, los de artículo. Los grupos de artículo igual, ¿no? Aquí se tienen los estándar, ahí se los he colocado los estándar. Y ustedes, en caso requieran la creación de nuevos grupos de artículos, lo agregan, ¿no? Según los criterios que se ven aquí, ¿no? Puede ser alfanumérico, máximo 6 caracteres, y el tema de la denominación y como la descripción de grupo de artículos 2, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna consulta o duda? Ninguna. Ya. Luego, lo mismo, ¿no? Con el tema de los grupos de artículos para clase de activo fijo. Ahí estamos, o se les está colocando un ejemplo para que ustedes puedan agrupar
y crear grupos de artículo en base a las clases de activo fijo que tienen, ya que como hemos visto en el proceso de compras, se coloca, ¿no?, un grupo de artículo cuando se crea la orden de compra de un activo fijo. ¿De acuerdo? Aquí se lo estoy colocando de ejemplo para que ustedes puedan hacer ese match y pueda estar la información homologada entre la clase de activo fijo con el tema de los grupos de artículo, ¿no? Ya. Luego bajamos un poco más. Tenemos el tema de la asignación de secos con respecto a las solicitudes de pedidos, los cuales ya determinan la naturaleza de la compra, ¿no? Si va a stock o va al gasto. Con respecto a la asignación de materiales, a la gestión de lotes, tenemos lo siguiente. Se debe definir qué materiales o tipos de materiales son los que estarán asignados a los escenarios de control de lotes, ¿no? En este caso se debe identificar qué materiales se aplican para el tema de gestión de lotes y qué materiales no aplican para este tema de gestión de lotes. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de los lotes de control, puede ser LIFO o puede ser FIFO, ¿no? También tenemos el tema de los lotes para control de fecha de caducidad. ¿De acuerdo? Aquí también se hace la precisión de si el proveedor envía su lote a INSIMED, tendrá que registrarlo en SAP, pero si el proveedor no manda su respectivo lote, entonces INSIMED tendrá que crear un lote en SAP. ¿De acuerdo? Esos dos escenarios se pueden presentar al momento de realizar el proceso de compras para los materiales que tengan lote. Ahí tengo una consulta, o sea, cuando se compra en lote, tú dices que el costo va a ser el LIFO o FIFO. No, 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 Costo de este es el, no, este es el tipo de control para el lote, ok. Ya, no es el costo. ok. Es el tipo de control para el lote, ¿no? Puede ser por LIFO, primeros en salir, no, últimos en ingresar y primeros en salir. Y los otros primeros en ingresar y primeros en salir. ¿De acuerdo? Ahora, acá hacemos una aclaración que todos los materiales deben ser, que son creados como bienes, deben tener llenados los datos de peso y volumen con sus respectivas unidades de medida. ¿De acuerdo? Esto tenerlo en cuenta en las plantillas del material, ¿no? De la carga inicial del... Volviendo un ratito al tema del lote que no me termina de quedar claro, ¿en qué situaciones es que se utiliza la compra por lote o siempre toda compra tiene que ser por lote? No, 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 ahí, por ejemplo, como se va a trabajar por el precio promedio variable, cuando yo adquiera un lote, por ejemplo, el lote A, todas las compras con ese lote se van a ir promediando el precio, ¿no? El precio promedio. Si yo ingreso otro lote, ese otro lote va a promediar va a hacer el mismo ejercicio que el lote 1, ¿no? Va a promediar el precio de compra. ¿De acuerdo? Para eso se utiliza lote. En algunos casos se utiliza para separar el tema de los precios, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Con respecto a la data maestra de proveedor o business partner, tenemos el tema de similar momentos a lo que es el tema de la creación, ¿no? De producto. El primer momento va a ser la migración de los proveedores al sistema y el segundo momento ya va a ser la creación de los proveedores en el sistema, ¿no? Eso mediante los aplicativos y transacciones que SAP S/4HANA Cloud nos brinda, ¿no? Ya sea para la creación, modificación o visualización de los proveedores. De acuerdo, acá se tiene el tema de la validación de los números de identificación fiscal, el tema de la identificación fiscal, si es que hay duplicados o no. Luego vamos bajando el tema de las agrupaciones, ¿no? De los proveedores. Para nuestros centros se les va a crear con un ID alfanumérico, en la cual se le va a colocar el mismo código del centro, ¿no? Para poder realizar nuestros procesos de traslado. ¿De acuerdo? Ahora vamos bajando.
Para el tema de los impuestos, como hemos visto, se tiene que generar no, perdón, se tiene que colocar los indicadores de retención a nivel de dato maestro del proveedor. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la data maestra del proveedor. Ahora vamos a ver el tema de la modificación, de la creación y modificación del registro de información. Para este proyecto se tiene contemplado dos tipos de registro info que son el estándar y el consignación, ¿no? ¿De acuerdo? Eso según la naturaleza de la compra que se va a realizar. Si es el de consignación, se utiliza el registro info de consignación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí, si alguien desea participar para aclarar o dar una opinión o hacer una aclaración, levanta la mano, por favor, porque no veo quiénes están hablando. ¿De acuerdo? Ok. Ya. Para la creación y modificación del registro info se puede hacer mediante las transacciones conocidas en on-premise como la ME11, ME12 y ME13, ¿no? Que es para crear, modificar y visualizar el registro info respectivamente. Y también tenemos el tema del aplicativo Fiori, que es la gestión de registro de información de compra. ¿De acuerdo? Ahora el tema de los lotes, como ya hemos explicado, el tema de los lotes, en caso se requiera, se va a utilizar para algunos materiales y en caso no se requiera para otros materiales. ¿De acuerdo? Eso según la necesidad del usuario, ¿no? El tema del uso de los lotes. Asimismo, hacemos la aclaración, ¿no? Cómo se trabaja en el tema de los lotes. En INCIMED se va a trabajar con cantidades parciales homogéneas de un material o un producto a lo largo de toda la cadena de cantidad y de valor, para lo cual se va a crear un maestro de lotes para el control de la trazabilidad de los materiales. La gestión de lotes está integrada en todas las aplicaciones del sistema, admite la gestión y el procesamiento de lotes en todos los procesos empresariales. Asimismo, en INCIMED la integración se dará en compras, almacenes, inventarios, contabilidad y ventas. Asimismo, en SAP S/4HANA Cloud los números de lotes son unívocos a nivel de material. El mismo número de lote tiene el mismo significado para el material en todos los CEN. ¿De acuerdo? En INCIMED se han identificado dos escenarios para la utilización y determinación de los lotes, ¿no? Ahí, como les mencionaba, puede ser FIFO o LIFO o también puede ser por fecha de vencimiento o caducidad. Eso según ya la necesidad del negocio. Asimismo, hemos visto ya ingresando al primer flujograma el pedido de devolución, el cual se genera a través de la transacción ME21N en la cual colocábamos la clase de documento devolución, entrega proveedor, la cual no está habilitada en el aplicativo Fiori de gestión de órdenes de compra. ¿De acuerdo? Para la generación de pedidos de devolución solo se puede utilizar o solo te permite realizar en la ME21N. Luego de ello, hemos visto el tema de la salida de mercadería y posteriormente la nota de crédito del proveedor. ¿De acuerdo? Eso con respecto al proceso de devolución. En la modificación de la orden de compra se puede hacer las modificaciones de la orden de compra de devolución según la necesidad, ¿no? que se requiere en ese momento. El tema del formato de impresión para la pedida de devolución es el mismo con respecto a la orden de compra, sin embargo solo cambia, ¿no? La clase de documento y algunos pequeños detalles, pero el formato es similar, ¿no? Ya, ese formato también se puede
se puede descargar o se puede hacer la configuración para que se envíe automáticamente al proveedor, ¿no? Vía correo electrónico. Para ello, el proveedor tiene que tener registrado en su data maestra un correo electrónico, ¿no? Al cual le llegará ya sea las órdenes de compra como los pedidos de devoluciones. Como veíamos en el flujograma, se hace la creación de la entrega saliente de mercancía mediante este aplicativo VL10B. Luego de realizar esa entrega saliente, se hace la contabilización de la salida de mercadería, la cual genera un asiento contable de salida de mercadería, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego de realizar esa actividad de salida de mercancía, se genera la nota de crédito para el proveedor. Para este caso, es de la transacción abono para el caso de notas de crédito. ¿De acuerdo? Eso con respecto al primer flujo que hemos visto en el de devolución, ¿no? Como han podido ver, hemos ido describiendo cada actividad y cada cuadrito según este flujograma. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir bajando y vamos ya a ingresar al tema de lo que es gestión de almacenes, ¿no? En este caso tenemos, para Incimet se va a implementar 3 grandes procesos dentro de los almacenes MM, que son gestión de inventario, gestión de stock y el tema de las reservas que ya hemos visto en el flujograma, ¿no? Para el tema de gestión de inventarios tenemos el tema de lo que es la contabilización de entrada de mercancía sin referencia, ¿no? Lo que hemos visto en el B.1 nos dice, ¿no? Permite realizar el ingreso al inventario, entradas de mercancía sin que haya de por medio una orden de compra. ¿De acuerdo? Para realizar esta actividad se tiene que colocar la información de el producto, la cantidad, unidad de medida, el centro, el almacén, el tipo de stock, en caso considere un texto breve, fecha de documento y la fecha de contabilización. ¿De acuerdo? Para el tema del ajuste de inventario, en este caso tenemos aquí, para el tema del ajuste de inventario puede ser por faltantes o por sobrantes, ahí ya se coloca según el escenario que se presenta, ¿no? Por ejemplo, hay un conteo de mercadería en el almacén y falta, ahí se hace una entrada de mercadería con respecto a ese faltante, ¿no? ¿De acuerdo? Y si sobra, también igual se coloca ya la salida de mercadería por los sobrantes. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la entrada sin referencia. Ahora, para el tema del desguace. El desguace es esta que vemos en esta parte, la salida de mercancía a COP. Haciendo uso de la clase de movimiento 551, en la cual se hace la salida de mercancía por desguace. Dentro de este proceso van a encontrar varios motivos, ¿no? Una salida por desguace con un motivo puede ser por merma, por algún material que esté en mal estado o los diversos motivos que nos brinda SAP. ¿De acuerdo? Eso con respecto al a la salida de mercancía por desguace. Aquí tener en cuenta lo que mencionaba, ¿no? Las cuentas contables que intervienen en esta salida de mercancía, que es la cuenta de inventario y una cuenta de desguace, ¿no? Por cada categoría de valoración. Son esas dos cuentas que intervienen, ya que a una le va a restar, que en este caso es a la de inventario, y va a sumar a la cuenta de desguace, ¿no? O de merma, que se conoce normalmente. ¿De acuerdo? Luego, en tema ya de la gestión de stock, que vendría a ser toda esta parte, bloqueo, traspaso, contabilización de entrada con referencia, traslado entre centros y consignaciones, lo vamos a ver en esta parte. Nos dice que la... Sí, Alex. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo una consulta referente al tema de desguace. Bueno, yo también lo conozco como merma. No sé si cada sede va a manejar un presupuesto de merma, un porcentaje, y esto se va a informar
va a ser un costo abierto, ¿no? Claro, ahí va a ser como han definido en el proceso de costos, ¿no? En el proceso de costos se define el tema de los presupuestos, ¿no? Y ahí se les asigna creo, me parece que llega al nivel de cada cuenta para colocarle un determinado presupuesto. Pero esta actividad sí lo van a poder hacer por cada almacén, ¿no? Porque es a nivel de almacén que se va a realizar esta actividad, ya sea por entrada o por salida de mercadería, ¿no? Que en este caso estamos hablando de la salida de mercadería por desguace o merma, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. En esta parte de lo que es la gestión de stock nos dice lo siguiente. La gestión de stock es un componente fundamental de la gestión de materiales MM y está integrado en todo el proceso de logística. Cuando Insimet solicita un material de un proveedor, la entrada de mercancía que se conoce EM en SAP y salida de mercadería se conoce como SM, ¿de acuerdo? Por sus abreviaturas. Con respecto al pedido, se lleva a cabo en la gestión de stock. Más adelante, la factura del proveedor es procesada durante la verificación de facturas, ¿no? Este proceso de verificación controla, por ejemplo, que las cantidades y los valores del pedido y de la entrada de mercancía concuerden con los de la factura, ¿de acuerdo? Con respecto a los tipos de stock que serán usados en Insimet, tenemos cantidades de stock de libre utilización, el stock en control de calidad, cantidades de stock pedidas, pero no recibidas, y las cantidades de stock que se encuentran en el almacén, pero que ya son reservadas por el sistema para la fabricación o para un cliente o para una área de la empresa, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, con el tema de las reservas, ¿de acuerdo? En las reservas ahí se reserva una determinada cantidad de un material y para esos casos es este tipo de stock, ¿no? ¿De acuerdo? Asimismo, tenemos cantidades de stock en lotes, ¿de acuerdo? Dentro de esta actividad tenemos todos los movimientos en la gestión de stock, van a crear dos documentos en SAP, un documento de almacén y otro documento contable. El documento del almacén será generado en PDF, el cual es nuestro documento en PDF, ¿no? Que se genera por cada movimiento del almacén. Y lo que también finalmente se genera es un documento contable que es el asiento contable, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un desguace, se va a generar el asiento contable del desguace, ¿no? Ahí, como les mencionaba, se va a restar la cuenta del inventario y se va a sumar a la cuenta del desguace. ¿De acuerdo? Con respecto al tema del bloqueo y desbloqueo de stock, tenemos lo siguiente. En caso de requerir bloquear un stock de forma que no sea tratada en otro proceso, se podrá mediante esta etapa, ¿no? Insimet usará el tipo de stock bloqueado para separar el stock en el caso de devoluciones, ¿no? Para ello, podemos utilizar el aplicativo traslado de stock en la cual se puede realizar esa actividad de bloqueo y desbloqueo del stock, ¿no? Ya sea para su utilización o para el bloqueo del stock del material que se quiere bloquear. Con respecto al traspaso de stock entre almacenes, tenemos, ¿no? Desde esta etapa del flujo se podrá generar movimientos en un producto de manera de poder traspasar el stock de uno a otro, según se requiera, ¿no? Al utilizar el app de traslado de stock, ¿no? En este app también vamos a poder realizar el traslado de un almacén a otro almacén en un solo paso, ¿no? ¿De acuerdo? Y cada traslado te va a generar un documento de material, ¿de acuerdo? El cual ya hemos visto que te generan dos tipos de documento, ¿no?
Uno, el documento del movimiento y el otro, el documento contable, el cual representa el asiento contable, ¿no? Por ese movimiento realizado. Asimismo, tenemos el tema de contabilizar entrada de mercadería con referencia, la cual la hemos visto en el proceso de compras, ¿no? Hemos creado nuestra orden de compra y hemos hecho nuestra entrada de mercadería con referencia a esa orden de compra, ¿no? Y para esa actividad hemos utilizado la clase de movimiento 101, ¿de acuerdo? Para el tema del traslado entre centros con despacho, que es tenemos lo siguiente, ¿no? El scope item es el BME. Asimismo, acá se está colocando, ¿no? Como GAP. Las guías de remisión se gestionarán desde un desarrollo BTP porque en S4HANA Flow Public aún no está soportado debido al scope item, debido a que el scope item presenta limitaciones, ¿de acuerdo? Eso se está colocando como GAP y se está colocando en la sección de GAP para el tema de los traslados entre centros con despacho. ¿De acuerdo? Con respecto a los materiales, consignación del proveedor, se tienen los siguientes procesos, ¿no? Que es el consignación de proveedor y tenemos el tema del GAP, ¿no? Ya que no cumple con las necesidades que actualmente tiene el usuario, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí también en el tema de la gestión de reservas, en la sección de GAP se está colocando el tema de las aprobaciones para el tema de la gestión de reservas. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante en el documento. Luego tenemos el tema de las reservas, ¿no? Se va a hacer la creación de las reservas, ya sea por mantenimiento, por proyecto. Sí, Alex. Sergio, ¿podrías retroceder una lámina anterior, por favor? Ah, ya. Ya, ahí. Y la consignación me dices que es un scope, el scope item recién se libera en febrero. No, o sea, ya se liberó. Lo que pasa es aquí que no cumple con las necesidades del usuario, ¿no? Ok. Acá voy a actualizar, ¿no? O lo quito para no crear confusión. ¿De acuerdo? No, sí, ponlo, ¿no? Ponlo de que se Déjalo, liberó, déjalo. pero... Sí, sí, sí. Déjalo. Ah, ya. O sea, como hemos visto, ¿no? El proceso de consignación, nosotros le mostramos el flujo estándar y según la necesidad del usuario, de uno de los usuarios, nos indicaron que la factura que se genera tenía que ser modificada, ¿no? E ingresada con los datos que requiere el usuario. Es por ello que acá se está considerando como GAP, ¿no? ¿De acuerdo? Eso está claro, el tema de la consignación que Y más bien ahí vimos. ponle de que el scope item no te está validando ese proceso, ¿no? Claro, el scope item no cumple con las necesidades del usuario. ¿De acuerdo? Claro, el que se liberó en febrero del 2025, para tenerlo ahí mapeado, ¿no? Ya. Ahí estoy colocando eso y vamos a ir bajando, ¿no? Vamos a ir bajando el tema de la reserva también. Ahí, como hemos visto aquí en el flujograma, el tema de la aprobación, ¿no? Lo cual de forma estándar no tiene SAP y ahí lo estoy colocando dentro de la sección de GAPS, ¿de acuerdo? Pero sí está considerado dentro del flujo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso está claro también ahí con el tema de reserva. Ahí me Entiendo confirman. que, disculpa, Sergio, entiendo que ahí había la opción de, con un botón era el cambio de estado, pues, ¿no? De la reserva. Claro, o sea, pero no es un flujo en realidad de aprobación, ¿no? Como lo tiene la orden de compra, ¿no? Si ustedes me indican que con ese proceso que se les mostró es suficiente, ya no se toma en cuenta el gap, ¿no?
Pero si en caso no cumple con sus necesidades, aquí se está colocando a manera de ejemplo en el flujograma para que ustedes puedan hacer la evaluación de que si ese gap va o no va, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí se está tomando en consideración eso lo que hemos hablado, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Igual, ¿no? Acá el tema de las reservas nos dice, una reserva es la necesidad del almacén de tener materiales preparados para un movimiento de mercancía. ¿De acuerdo? Normalmente una toma de material en una fecha posterior y para una finalidad en concreto, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos la característica de la reserva que consta de una cabecera y al menos una posición. En los datos de cabecera tenemos el tema de la reserva, por quién es creado, la clase de movimiento de imputación y el tema de la fecha, ¿no? En la posición ya describe individualmente el material, la cantidad, la fecha de necesidad, el centro y el almacén, ¿no? ¿De acuerdo? Eso con respecto aquí al proceso de reserva, ¿no? Aquí la reserva puede ser para mantenimiento, por el tema de combustible, del tema de proyectos, por los diversos materiales que requiera cada área o cada usuario, ¿no? Ahí, pues, en casos, tengo una aprobación, se hace la aprobación y esta reserva ya, esta salida de mercadería por reserva, genera un asiento contable, ¿no? Que es la que vemos en esta parte, el asiento contable, salida de mercadería. Y nos dice lo siguiente, al contabilizar un movimiento de mercancía solo se puede hacer referencia a las posiciones de reserva para las que está seleccionada la casilla de selección movimiento permitido, ¿no? Esto ahí lo que me comentaba, ¿no? Alex, me parece, aquí está, ¿no? El tema del movimiento permitido en caso con con ese proceso, con esa selección cumple sus necesidades, se puede utilizar esta funcionalidad y ya no tomar en cuenta el gap, ¿no? Para el desarrollo de algún tipo de estrategia de liberación. Está claro esta parte del movimiento permitido que lo revisamos, no sé si recuerdan, que podía ser un punto de control, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Ya, ahí yo lo estoy considerando y en caso ustedes vean la mejor opción y esta funcionalidad cumpla con sus requerimientos, se puede utilizar esta y obviar el gap, ¿no? Pero estoy ahí colocando las dos opciones. Luego bajamos a lo que decía el tema del documento financiero, ¿no? El documento financiero es lo que ya, el producto de todas las clases de movimiento que se realizan en el almacén, ¿no? Para este caso, como les mencionaba, tenemos lo siguiente. El sistema actualiza de forma automática los siguientes datos con cada movimiento de mercancía. Cantidades y valores de stock para la gestión de stock, las cuentas de mayor para la gestión financiera a través de una determinación de cuentas, las cuales son automáticas y están directamente relacionadas con las categorías de valoración. ¿De acuerdo? Aquí también nos dice, ¿no? Asignación de cuentas para contabilidad de costes siempre que la contabilidad interna esté activa. Asimismo, el nivel de organización en el que administrará el stock de material en base al valor es el área de valoración. El área de valoración puede corresponderse a un centro o una sociedad. La gestión de stock suele operar en los niveles de centro y el almacén. ¿De acuerdo? Al introducir un movimiento de mercancía, solo se debe indicar el centro y el almacén de las mercancías. El sistema encuentra la sociedad del centro a partir del área de valoración. ¿De acuerdo? Eso con respecto al tema del movimiento de mercadería, el cual genera un documento financiero, ¿no? Y acá ya estamos viendo o nos indica y hace la aclaración y especificación de que intervienen cuentas de mayor, ¿no? Para la gestión financiera. ¿De acuerdo? Con respecto al flujo mostrado, ¿hay alguna consulta, duda, aclaración o consideración que se debe tener en este flujo?
o está en base a lo que hemos ido conversando y relevando en las sesiones? Sí. En base, sí, algo general. Igual, ¿no? Si hubiese algo, como este documento se les va a enviar, ahí en caso requieran alguna aclaración o modificación del documento, agregan, por ejemplo, no sé, modificar o agregar tal parte y agregar tal parte y lo pintan de amarillo, ¿de acuerdo? En caso de alguna modificación, sugerencia, comentario, lo realizan en el documento y lo pintan de amarillo para poder considerar esa información que se está agregando o modificando en el documento, ¿de acuerdo? Ok, sí. Lo vas a compartir hoy día, pues más rato, ¿no? Sí, sí, sí. Terminando la sesión pasado 20, 30 minutos, yo les envío el documento, ¿de acuerdo? Con respecto a los objetivos, sí, Alex. Alex, ahí querías comentar algo. Sí, perdón. ¿Podrías regresar a la lámina anterior? Donde estaba el tipo de este movimiento que nos comentaste. ¿El cuál, el cuál? Ahí, el movimiento permitido. Ah, ya. Este es el tema de las reservas, ¿no? Que se les mostró un ejemplo de cómo se podría restringir el tema de las aprobaciones o cómo se podría trabajar de forma estándar, ¿no? El tema del movimiento permitido, ¿de acuerdo? Ahí se está colocando para que se tenga en cuenta que hay una alternativa que, si bien es cierto, no cumple totalmente con la necesidad actual, pero de una manera cumple parcialmente, ¿no? Y se puede trabajar de esta manera. Ahí igual ustedes hagan la evaluación en caso no les sea muy útil esta, esta funcionalidad, nos indican y se toma en consideración el tema del gap, ¿no? Para el tema ya la estrategia de liberación. Ok, solo una consulta. ¿Esto se puede setear a modo general o a modo detallado por cada artículo? ¿Por cada qué? Ahí no se escuchó lo último. ¿Cómo se configuraba esto? ¿Era a modo general o era por cada movimiento, por cada transacción? Esto impacta directamente en la reserva y va a aplicar solo para el tema de la reserva. ¿De acuerdo? Solo en las reservas. Ok, me queda Sí. claro. Gracias. Ya. Eso con respecto al tema del movimiento permitido. Ahora ya ingresando a los objetivos de negocio, nuestro proceso es cadena de suministro. Perdón, Sergio, un ratito. Entonces, este tema de lo de la reserva, finalmente, ¿cómo está quedando ahí, Sergio, Alex, el tema del flujo de aprobación? Claro, acá yo estoy colocando si en base a lo que vimos, el movimiento permitido les es útil, que es una funcionalidad estándar. Y en caso no cumpla con sus necesidades, vendría por el Y gap, ese ¿no? movimiento permitido nos lo mostraste en las Sí, sí, sesiones sí. que tuvimos. Claro, que era donde Sí. decías de que se registra y que nosotros dijimos que necesitábamos el flujo de aprobación para todo lo que es salida de material. Y hablaste Correcto. de ese recuadro que había, que si no lo marcaban no afectaba el inventario y que Claro, sí, para la entonces, reserva, ¿no? ajá, claro, pero en este caso nosotros te dijimos, entonces ese recuadro lo debería de aprobar el jefe inmediato entrando y quedó el tema en que si el flujo de aprobación se podía hacer en ese objeto, no en ese recuadro. Claro, o sea, a nivel estándar, flujo de aprobación no existe para lo No que es existe. reservas. Lo que se mostró fue este movimiento permitido, el cual se iba a hacer como la revisión manualmente, ¿no?
no hay actualmente una funcionalidad estándar para el tema de las aprobaciones o estrategia de liberación para las reservas, ¿no? Por eso se les brindó esta funcionalidad que podría cumplir con sus necesidades o en el peor de los casos no, ¿no? Y ahí Claro, sí, pero el obviamente, movimiento permitido es eso, ¿no? Que tú le das salida sin marcar el check, ¿cierto? claro, A eso te refieres. Y que claro, luego a la tendría que entrar otra activación del persona y marcarle el check. correcto. Mm, O sea, pero, eso, pero ahí la pregunta, Sergio, era si había el perfil que le creara el aprobador para que pueda entrar a ver ese documento y pueda marcarle el cheque. Eso fue lo que no quedó claro. Alex, ahí a ver si tú me ayudas. Sí, es justo lo que también iba a la pregunta, ¿no? O sea, al final ustedes llegaron a validar si es que eso se podía o no se podía hacer. claro, sí se llegó a validar y no llega a ese nivel, ¿no? De restricción a nivel de acceso, ¿no? No se llega a ese nivel. Es por O sea, ello no es que, claro, no se va a poder restringir porque es a nivel ya de un dato, ¿no? No se claro, puede porque la ocultar. idea era que ese recuadro no lo vea el usuario, porque si no, igual lo Claro, puede marcar. Entonces, correcto, no está cubriendo nuestras necesidades. O sea, correcto. y para nosotros Sí, es sí, sí. importante. No, Bueno, y claro, así Alex, como, eso quedaría pues que como un gap, porque realmente Como un no, gap así como quedaría. está, no. Ujú. Pero entonces de lo vas a acuerdo. Quedaría poner como un ahí gap. como un gap, porque o sea, ya no hay más que ver acá. O sea, eso tiene que ser un Ay, gap, que necesitamos sí, 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 no hay problema. Finalmente los que deciden son ustedes, ¿no? Yo Ahí, solo por coloco la las parte necesidades que... de almacenes, Carlos y los que están ahí, Juan, es importante su opinión, ¿no? En la parte contable, Erika lo pide, ¿no? Pero la parte de ustedes, funcional, que necesitan controlar. Sí, ¿qué tal, Alex? Es correcto lo que mencionas, ¿no? Lo que también menciona Erika, es lo que se ha tratado en la sesión y es por eso que viene, ¿no? De que pueda haber un nivel de aprobaciones en esa parte de las reservas, tal cual se ve en el flujo cuando se hace una solve, ¿no? Es decir, niveles de aprobación, entonces, para que esto también se pueda sumar. Cuando el usuario genera su reserva, y de por medio, muy aparte, que hay una jefatura, ¿no? Que libera, ¿no? Porque el que solicita es una jefatura, ¿no? O un usuario. Es por eso que esto está llegando al almacén para nosotros validarlo. Pero de por medio también necesitamos una validación más para que esto llegue al almacén y esto sea invalidado por el usuario y revise, ¿no? Revise como un filtro más, ¿no? Para que en este caso, como el almacenero va a recibir esta notificación del número de la reserva, entonces no tenga ningún inconveniente a tener el despacho tal cual lo indique, ¿no? De acuerdo. Entonces aquí estoy colocando como gap, ¿no? Entonces esa definición estaría correcto para para el proceso de reserva. ¿De acuerdo? Y más abajo también aquí estoy colocando, ¿no? Proceso de reserva se tendrá que desarrollar un programa para generar aprobaciones de las reservas, ¿no? Eso sí se está considerando en el apartado de lo que es GAPS. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Correcto. Aquí, como pueden ver, está considerado como GAP del tema del proceso de reservas para que Ok. la reserva pueda ser, puede ser aprobada, ¿no? También está el tema de las guías de remisión, que es el traslado entre centros con despacho. ¿De acuerdo? Todas esas consideraciones y lo que está fuera del estándar se está considerando en el documento. Igual, si es que hay algún caso o alguna funcionalidad que se desea agregar o no esté dentro del documento, como les indiqué, agregan y lo pintan de color amarillo para yo tenerlo en consideración.
¿De acuerdo? Hacen la actividad de esta manera. ¿De acuerdo? Ya. Con respecto, ingresando ya a los objetivos de negocio y beneficios esperados, tenemos el tema del proceso, cadena de suministro, que es la de optimizar el proceso de cadena de suministro. Asimismo, tenemos como objetivo también reducción del tiempo promedio del proceso de compras y cumplimiento de los plazos de entrega. ¿De acuerdo? Eso con respecto a los objetivos del negocio y los beneficios esperados, ¿no? Asimismo, tenemos el tema de los puntos críticos, que es la falta de visibilidad en la cadena de suministro, procesos manuales y lentos, ¿no? Ahora vamos a ir bajando los requisitos. Acá faltó y Colombia. La configuración de los módulos de compra y abastecimiento, los cuales son parte de, o la cadena de suministro está integrado, ¿no? A lo que es compras y abastecimiento. El tema de la integración de los sistemas, la implementación de aplicaciones adicionales especificadas en la propuesta, ¿no? Esto con respecto a los gaps que se puedan ir considerando, ¿no? A lo largo del proyecto. En el tema del impacto, tenemos a nivel de empresa, a nivel del departamento de compras, a nivel del departamento financiero, del departamento de TI, del equipo del proyecto y de los usuarios finales, ¿no? Todos estos usuarios van a tener un impacto, ¿no? Ya sea en el proceso, en su funcionalidad, en la adaptación que van a tener que realizar para el uso de esta herramienta. En tema de la política y cumplimiento, tenemos INCIMET revisará el conjunto de documentos asociados al proceso principal que deben ser actualizados y revisados. ¿Qué quiere decir esto? Que este documento, como les menciono, puede ser modificado según las necesidades que tengan actualmente y todo lo que hemos venido conversando y relevando a lo largo de nuestros workshops, ¿no? Ya sea tanto de compras como de cadena de suministro. ¿De acuerdo? Ingresando ya al tema del diseño y configuración de la solución, tenemos el tema del mandante, que es el sistema SAP S/4HANA, en la cual tenemos la siguiente, ¿no? Estructura organizacional, que el company code viene a ser la sociedad, ¿no? En sociedad tenemos 5 sociedades, 4 para Perú y 1 para Colombia. Tenemos los siguientes códigos de las sociedades. En caso haya algún error o hay alguna modificación, igual me la indican y se hace la corrección en el documento. Al momento tenemos esta información, tenemos la sociedad y el país, tenemos el código de la sociedad y las activaciones, ¿no? En este caso van a ser las activaciones de las 5 sociedades. Con respecto a la organización de compras, tenemos el tema de estas 5 organizaciones de compras, que es una organización de compras por cada sociedad, ¿no? P01, P02, P03, P04 y CO01. ¿De acuerdo? Asimismo, ya tenemos el tema de los centros y almacenes. En centros y almacenes tenemos aquí, ¿dónde está? Tenemos el siguiente archivo Excel, que es este. Todos estos centros y sus respectivos almacenes serán creados en SAP, ¿no? Ahí revisen y en caso se requiera alguna actualización, me indican y actualizamos, ¿no? Ya sea el centro, el almacén o alguna descripción o agregar algún centro más o cualquier modificación, ¿no? Ahí me informan y realizamos esa adecuación. El tema del grupo de compras, esto ahí falta que nos envíen esta información. Igual, si ya tienen esa información, lo completan y lo colocan aquí en el documento. ¿De acuerdo? Eso con respecto a organización, a estructura organizativa. Con respecto a esto, ¿hay alguna consulta o duda?
Ya. Y en datos maestros, ¿no? En datos maestros tenemos el tema del proveedor. Sí, ahí alguien levantó la mano, me parece. Sergio, soy yo, otra vez. Para el tema de Colombia, ¿es similar la estructura? ¿Hay algo que se deba tener en cuenta? En Colombia tenemos esta estructura. Por ejemplo, a nivel de sociedad, tenemos el CO01, INCIMET, SAS. Y tenemos su organización de compras CO01, que es Organización de Compras INCIMET SAS. Y finalmente dentro de sus centros tenemos, aquí está el último, estos centros, ¿no? Medellín, Buritica, Marmato y Segovia. Cada uno con su respectivo almacén, ¿no? Esta es la estructura de Colombia. ¿Está bien ahí esta estructura? Lo único que yo le veo es el warehouse en los proyectos. Veamos que únicamente warehouse iba a tener en Medellín. Política Marmata y Segovia no va a tener warehouse. ¿Todos estos no tienen warehouse? Exacto. Ninguno de esos tiene warehouse. Únicamente Medellín. Ya. Esto ahí cuando me parece que mañana tienen la sesión de warehouse, ahí también le indican a José Manuel que para estos almacenes no aplica warehouse, ¿de acuerdo? De acuerdo, Sergio. Y ahí yo lo estoy considerando. Ya. Y acá entonces quitaría, ¿no? El warehouse. No, mejor ahí lo dejo e informo a todos los consultores, ya que va a tener un impacto, ¿no? En la descripción de todos los documentos. ¿De acuerdo? Igual ahí lo revisan y en caso hay alguna modificación, lo pintan, ¿no? En amarillo, para yo saber que se ha actualizado, se ha modificado ese dato. Ya. Con respecto a los proveedores, tenemos, ¿no? El tema de los datos generales, las funciones de interlocutor, el tema de los grupos de imputación, los números de identificación. Aquí voy a colocar, se me ha pasado, y Colombia. ¿De acuerdo? El tema de las condiciones de pago, en caso hayan agregado las condiciones de pago, se va a actualizar el documento con las condiciones de pago que han solicitado crear. ¿De acuerdo? El tema igual de las vías de pago está en esta parte del documento. El tema del grupo de tesorerías, por lo general es nacional y extranjero, ¿no? Pagos nacionales y pagos internacionales. Luego tenemos el tema de las agrupaciones, BP03, BP01, BPEE para los empleados y el tema de los procedimientos, ¿no? Las vistas generales, razón social, nombre, apellido, calle, dirección, país, región, provincia, distrito, zona de transporte, el tema de la identificación, el control, las clases de interlocutor, la clasificación fiscal, datos bancarios, país clave y toda la información que hemos ido revisando, ¿no? Que se carga al momento de crear un proveedor en el sistema. Con respecto a los datos de compra, tenemos, ¿no? En los datos de compra se coloca la moneda, la condición de pago, fecha de control, verificación de factura, los datos de contacto del proveedor, grupo de compras propuesto y el tema de los contactos con el proveedor, ¿no? Asimismo, eso con respecto al tema del proveedor. ¿Ahí tienen alguna consulta o duda con respecto a los datos, al dato maestro del proveedor? No. No puede. Aquí todo bien. ¿No?
Hernán. Sí, frente al tema del proveedor, de pronto se me había pasado, no sé si en las sesiones de financiero tocaron que, por ejemplo, acá en Colombia hay proveedores naturales y jurídicos. Claro. Eso también se está considerando. Sí, correcto. Eso es ya por estándar de SAP. Cuando una persona es empresa, se coloca el número de RUC y eso con respecto a Perú, ¿no? Y cuando un proveedor es persona, se coloca persona física y se coloca el número de DNI, ¿no? El documento nacional de identificación para el caso de Perú. Y lo mismo aplica para Colombia, ¿no? ¿De acuerdo? Eso ya es por estándar. Ok, muchas gracias. Ya. Con respecto a los datos maestros de producto, tenemos los datos base, los datos de compra y los de contabilidad, ¿no? Los datos de contabilidad, el dato más importante es la categoría de valoración, ¿no? La que está en esta parte. También está el tema del precio, puede ser variable o puede ser precio estándar, ¿no? Hay el tema del stock centro, del stock almacén. En requisitos tenemos, por ejemplo, el tema de los tipos de producto, ¿no? Aquí están todos los tipos de producto que nos brinda SAP. Tenemos, por ejemplo, piezas de recambio, producto terminado, semi-elaborado, mercadería, materiales configurables, servicios, embalajes y todos los tipos de producto que nos puedan ser útiles para nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Asimismo, estoy colocando las categorías de valoración estándar en esta parte, ¿no? Ahí estoy colocando, se puede crear categorías de valoración según la necesidad del negocio y acá tienen ustedes que agregar esas nuevas categorías de valoración, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí agregan y yo la considero al momento de hacer la configuración de las categorías de valoración. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto al resumen de datos maestros, tenemos el tema de los materiales, los servicios, proveedor, registro info y el tema de los lotes, ¿no? Estos puntos ya los hemos ido revisando a lo largo de la descripción del flujograma, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Ingresando ya al alcance del proceso de solución, el fito estándar, en esta parte vamos a ver el flujo estándar de SAP, tal cual SAP nos indica que es el flujo, por ejemplo, para el tema de devolución, ¿de acuerdo? Esto es el estándar. Sin embargo, aquí yo tengo que hacer la mención que el flujo que vemos aquí es el que debe representar las actividades y los procesos que realizan actualmente, ¿de acuerdo? Tanto este flujo como este flujo debe ser todas las actividades, los procesos que realizan actualmente y lo que desean realizar, ¿no? El flujo de esta parte es netamente informativo para que ustedes puedan ver cómo es el flujo estándar de SAP, ¿no? Este es el flujo estándar de SAP. Y ahí como este flujo está en inglés, yo he hecho la traducción y la siguiente imagen es la que ustedes van a abrir para que ustedes puedan ver, ¿de acuerdo? Cómo es el flujo en español. Esta manera de cultura general, para que sepan cómo es el proceso estándar de SAP. ¿De acuerdo? Hay algunas cosas que no van a aplicar para el negocio y esas son opcionales, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunos pasos opcionales, las cuales no se toman en cuenta, ¿no? O no aplican en este caso para el negocio. Pero lo que sí debe aplicar es sí o sí y debe ser el reflejo de las operaciones que van a realizar o que realizan actualmente son estos dos flujos, ¿no? ¿De acuerdo? El macroflujo del proceso de cadena de suministro, este flujo 1 y este flujo 2. Esos sí son los que deben representar todas las actividades que van a hacer en el sistema.
Ya. Ahora, ahí les he colocado la información que nos brinda SAP, ¿no? Que nos dice cómo es el proceso de ese scope item, ¿no? ¿De acuerdo? También tenemos el tema de lo que es la gestión de inventario, ¿no? En la gestión de inventario es similar a lo que hemos visto en esta imagen, ¿no? Pero, perdón, en esta imagen, sin embargo, este flujo ya está diseñado a medida de ustedes, ¿no? Con el tema de la gestión de reserva, el ajuste de inventario, la gestión de stock. Esto ya es el flujo que ustedes van a realizar en SAP, ¿no? En cambio, en el que está en el documento es un flujo estándar, ¿no? Que en algunos casos aplica o en algunos casos no. ¿De acuerdo? Igual, en caso deseen ver la imagen, les he colocado la imagen para que ustedes puedan tener en cuenta qué es lo que nos brinda SAP a nivel de procesos estándar, ¿no? Y ahí por todos los scope items que se están utilizando dentro del proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta o duda? Una. Ya, por ejemplo, acá el tema del traslado de stock entre centros con despacho. Igual la información que se visualiza en esta parte es la estándar de SAP, ¿no? Ahí se le está colocando el flujo en inglés y el flujo en español para que ustedes puedan hacer la revisión, ¿no? A manera de ver cómo es el flujo estándar en SAP y cómo aplica para el negocio. Lo mismo con respecto al tema de gestión de lotes. Tenemos el flujo estándar y tenemos el flujo en español, ¿no? En inglés y en español. Eso con respecto a los flujos, ¿no? Esos son flujos netamente estándar que son descargados desde el SAP for Me, específicamente desde el Navigator, desde el SAP Process Navigator. Perdón, desde el SAP Process Signavio, ¿de acuerdo? Con respecto ya al valor de la actividad, aquí, ¿no? Como pueden ver, tienen que colocar los grupos de compra que se van a crear o que aplican para el negocio. Lo mismo el tema de las categorías de valoración. Aquí estoy colocando el tema de la estrategia de liberación de solicitudes de compra y órdenes de compra que se revisarán en la etapa de realización. ¿De acuerdo? También el tema de las clases de documento de solicitudes de pedido, el tema de los grupos de artículo, el tema de los lotes y aquí también el tema de los roles, ¿no? Esto con respecto a las actividades de configuración, ¿de acuerdo? E ingresando ya los roles, a nivel de roles tenemos lo siguiente, roles, ¿dónde están? Ya, roles sin CIMEL. A nivel de roles, a ver un minuto que cargue. Ya, a nivel de roles vamos a filtrar en este caso, por ejemplo, por supply chain. Aquí vamos a seleccionar los scope items, los cuales aplican, ¿no? Para nuestro proceso, por ejemplo, a manera de ejemplo, el BMC, que es el inventario central, y todos los movimientos, ¿no? O las actividades que realiza. Por ejemplo, para lo que es la gestión de stock, nos dice que el rol es el de eh, gestión del inventario. Este rol es Inventory Manager y tiene su código de ID del business role, ¿no? Este es el código SAP. Hay a manera de revisión y de ver qué actividades y qué roles hay en SAP, revisan este documento. Y esto es lo que se está colocando en esta parte. ¿De acuerdo? En la parte de roles. Ahora, ingresando ya al componente de solución técnica, aquí estoy colocando que por el momento no aplica. Y ahora ya ingresando al tema de los gaps, donde nos dice, ¿no? Los gaps se refiere a una diferencia o falta de correspondencia entre las capacidades estándar ofrecidas por esta plataforma de gestión empresarial en la nube
y los requisitos o necesidades específicas de un negocio. En otras palabras, es cuando la solución predeterminada no cubre completamente lo que una empresa necesita para operar de manera óptima, lo que puede requerir ajustes, personalizaciones adicionales o el desarrollo de soluciones complementarias. ¿De acuerdo? Eso es lo que viene a ser un gap. Algo que el estándar no cumple o no satisface completamente las necesidades del usuario. ¿De acuerdo? Estos pueden ser los motivos por los que puede ser un gap, ¿no? Que el scope item no esté considerado dentro del DDA, puede ser un motivo. Que la funcionalidad esté fuera del estándar y que no puede cubrirse con un gap, ¿de acuerdo? Un gap de extensibilidad. El tema de los formularios, cuando la personalización del formularios, cuando el formulario estándar no cubre con las necesidades del usuario o del negocio, se requiere una personalización de esos formularios. En esos casos también aplica el gap. Puede haber archivos para recaudación de pagos, que ya es más financiero, y también puede haber un gap por funcionalidades por liberar en nuevas actualizaciones. Por ejemplo, si actualmente no hay un scope item que haga una actividad A que yo la necesito y SAP nos dice que ese scope item va a ser liberado, no sé, de aquí a un año, por esas razones también puede ser un gap, ¿no? En algunos casos, los usuarios esperan a la liberación de esos scope items, o en algunos casos, por la necesidad, se realizan los desarrollos, ¿no? De esas funcionalidades. ¿De acuerdo? E ingresando ya directamente en los gaps, tenemos, ¿no? El tema de los formularios de orden de compra, recepción de mercadería, el tema del formulario GES, ¿no? Que ahí dentro de nuestras conversaciones vimos que se tiene que realizar sí o sí en BTP para crear este formulario GES, ¿no? Ya que actualmente no se puede o no hay, o SAP no tiene esa funcionalidad, ¿no? Para el tema de los formularios GES. También hemos colocado el tema del proceso de consignación, ¿no? El tema de la factura, ahí indicando que no cubre con las necesidades del usuario, ¿no? Ese último paso que es el de la factura, ya que se desea colocar datos estrictamente que llegan a su NAT, ¿de acuerdo? Con respecto al tema del traslado entre centros con despacho, lo mismo, ¿no? El estándar no cumple con las necesidades del cliente y por ello se está colocando que se tendrá que desarrollar un programa para generar las guías de remisión. Y finalmente tenemos el tema del proceso de reservas, se está colocando, se tendrá que desarrollar un programa para generar aprobaciones de las reservas. ¿De acuerdo? Eso con respecto a los gaps. ¿Ahí hay algún gap que falte agregar, o estos son todos los gaps que hemos visto a nivel de las sesiones que hemos tenido en los workshops? Ahí me confirman. Perfecto. Ah, Sergio, son 5 en total, lo que veo en el documento. Sí, con respecto a este proceso, sí. A ver, para verlos Este es el en de reserva. conjunto, para ver, por favor. Ya, tenemos el tema de los formularios, la personalización. Al momento tengo orden de compra y recepción de mercadería. ¿De acuerdo? Luego tengo el tema de la GES. Conformidad que estaría faltando ahí, ¿no? Claro, esta es la conformidad, la GES. La GES, ok. Sí, es la del servicio, ¿no? Pone La ahí, por aceptación favor, del... ahí conformidad Ahí, entre paréntesis para no olvidarnos. Por si acaso. ya. Ok. La conformidad, el tema del proceso de consignación, el cual se tiene que hacer un ajuste a la factura, ¿no? O ver ese último paso, cómo se puede realizar. Luego el tema del traslado, ¿no? Entre centros con despacho, en la cual se tiene que generar una guía de remisión. ¿De acuerdo?
Y finalmente el tema del proceso de reserva, ¿no? Ujú. El cual debe tener una estrategia de aprobación o deliberación. Estos al día de hoy tenemos, ¿no? Al día de hoy, correcto. Ahí, las áreas que estamos ahí presentes, ahí, por favor, revisemos bien para ver si está todo conforme o alguna observación, alguna duda, ¿no? Sí. Claro, este documento, como les menciono, va a ser compartido a ustedes y ustedes van a hacer la revisión ya con mayor detalle y haciendo las modificaciones o sugerencias que consideren, ¿no? Ahí, como les digo, cada comentario o sugerencia que agreguen o modificación lo pintan en amarillo para yo así tener en cuenta que se está modificando o agregando algo, ¿no? Del documento. ¿De acuerdo? Sí, Cristian. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si se va a agregar el tema de transportes, ¿no? El tema de los traslados de materiales. Hay un módulo de transportes. Sí, justamente ese scope item que hace referencia a esa actividad es este, ¿no? Traslado entre centros con despacho. ¿De acuerdo? Ya. Ok, ok. Ahí entonces Eso, entiendo que ahí entrará lo que es generar las guías de remisión y el tema también de de los transportes. correcto. Este es el proceso. O acá le coloco para poder entender transporte. ¿De acuerdo? Transporte y generación de guías, ¿no? Para tenerla un poquito más clara, creo yo. Ya, Ok, gracias. ya. Entonces, eso sería todo. Ahí, si hubiese algún otro comentario o aclaración o precisión sobre el documento, me la pueden brindar. O en todo caso, podemos cerrar ya la presentación de este documento para poder enviárselos y ustedes realicen los comentarios. Sí, Hernán. Sí, una consultica. Es que nosotros cuando empezamos con las sesiones y vimos el tema de los Pathfinder, vimos que Perú tenía X cantidad y Colombia tenía como 2 o 3 más. Esos 12 Colombia no los hemos visto. ¿Eso cuándo se estaría viendo? Con respecto a qué, ahí no se te escuchó muy bien. Los Scope Fighter, como los Scope Fighter que tenía SAP. No es que SAP en cada país tiene unas actualizaciones distintas. Claro. Colombia como 2 Scope Fighter más, pero eso nunca los vimos. Ahí tienes el nombre de algún scope item. No, porque en esos momentos quedaron de que nos iban a brindar esa información y en el momento no nos la han brindado. En todo caso, ahí voy a hacer la revisión de los scope item que actualmente tiene Colombia y actualmente tiene Perú. Pero en caso también eh, requieras alguna funcionalidad, me sería de utilidad para poder relacionar al scope item, ¿no? Pero dentro de todo esto, ¿están todas las actividades que realizas o falta alguna actividad que realizas, Hernán? No, ahí están todas, sino que por curiosidad sí quisiera saber Ah, ok. esas Ok. actualizaciones qué son y si aplican para Colombia. Para De la, acuerdo. Igual, sí, sí, no hay problema. Ahí yo les brindo esa información o ahí les brindo la información y se las comparto, ¿no? No hay problema por eso. Lo importante es que dentro de este documento esté todas las actividades que realizas. Y en caso faltase una actividad o un proceso, ahí me comentas y lo agregamos, ¿no? Pero esa es la finalidad del documento. Y en caso requieras información sobre el tema de los scope items, yo te brindo la información de los scope items que actualmente aplica para Colombia y también las que aplican para Perú, ¿no? ¿De acuerdo? por favor, muchas gracias. Ya.
Eso sería entonces ahí, Cintia y Juan, si no hubiese más consultas. Yo, Ujú. una ¿Hay más consulta, consultas? De pronto, una, si no, para cerrar. una consulta. En el tema cuando se realizan los traslados o despachos o lotes, ¿cómo puedo ver mis movimientos diarios o semanales? Como para sacar mi reporte. Allá, por ejemplo, a ver así una manera rápida. Ya. Aquí hay un aplicativo el cual permite identificar los diversos tipos de documentos generados por el movimiento de mercadería, ¿no? Por ejemplo, resumen de documentos de material. Como hemos visto dentro de nuestro documento, cada movimiento de mercadería genera un documento de material. Dentro de este aplicativo, tú ves los siguientes documentos de material, los 49, los que inician con 50. Y aquí tú puedes visualizar todos los movimientos que realizan o que se han realizado en el sistema. Asimismo, acá en el tema de los filtros, tú puedes hacer la búsqueda por la clase de movimientos de mercadería. Por ejemplo, en clase de movimientos de mercadería tú vas a poder ubicar todos los que son entrada de mercadería, por ejemplo, la 101 que es. Coloca la 101 y aquí te van a salir todas las entradas de mercadería, ¿de acuerdo? Ya a nivel ya del reporte que te está entregando, tú vas a poder agregar todos estos datos, ¿no? Voy a seleccionar así de manera rápida. ¿De acuerdo? Ahí tú seleccionas los datos que son relevantes para tu análisis o monitoreo y luego le das aquí en exportar, perdón. Una vez dado en exportar, ahí tú lo guardas en la carpeta que deseas y abres el documento y el documento va a ser, ¿no? Tu reporte que puedes exportar desde el mismo SAP. Y acá yo he importado todas las entradas de mercadería que se han hecho en el sistema. Por ejemplo, hay entrada de mercadería para imputación, a centro, a libre utilización y todos los tipos de movimiento de entrada de mercancía, ¿de acuerdo? Si tú aquí quieres seleccionar las salidas, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en salidas, por ejemplo, quieres ver las salidas por desguace, ahí le das en el 551 y te van a aparecer todos los documentos de material y los materiales de esas salidas de mercadería por desguace, ¿no? Y así por cada clase de movimiento. Por ejemplo, quieres ver todas las devoluciones que se han realizado en el sistema y ahí le das clase de movimiento 161 y te aparece todos los documentos de material con su respectiva posición, ¿no? Y ahí tú le das en importar y descargas, en exportar, perdón, y descargas la información. Y así por cada clase de movimiento, ¿no? Por ejemplo, salida. A ver, una salida. Hay varias clases, ¿no? Por ejemplo, traslado entre centros, también hay eso. También hay el tema de las entradas y salidas del inventario. Y también hay, a ver, ¿dónde está? Eh, y todas las clases de movimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Así tú puedes hacer tu análisis y agregar más filtros, ¿no? En caso, por ejemplo, no sé, por clase de valoración, cliente, por lote, por grupo de artículo, en caso por elemento P. Después, ¿qué más hay? Por sociedad, por tipo de material, el tipo de stock, traslado y todos los campos y datos que te brinda SAP para adaptar a los filtros, ¿no?
Ahí tú vas a seleccionar y le das exportar para que puedas tener tu reporte, ¿no? Eso está claro ahí. Sí, a ver. Y ahí, cuando hago mis traslados, mis despachos, y el SAR me alerta el stock me va quedando. Claro, acá tú puedes ir a stock, por ejemplo. Stock. Supongamos que aquí voy a dar la búsqueda y el aplicativo es el siguiente. A ver, no, ¿dónde está? Ya, aquí, por ejemplo, traslado de stock interno de centro. En esta parte tú vas a seleccionar, en este caso, a ver, voy a seleccionar este material, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar la planta. A ver qué me... Ya, ya. Y en este caso nos sale, ¿no? Primero seleccionamos el centro y automáticamente nos va a salir los almacenes en los cuales se tiene stock. ¿De acuerdo? Y acá tú ves cuánto stock tienes de libre utilización de este material en el almacén 571A, 571B, 571R. ¿De acuerdo? Y acá tú vas viendo el stock, ¿no? Y también más analíticos, ¿no? De stock. Acá también tú vas a poder pasarlo, ¿no? De, por ejemplo, lo que hemos visto en nuestro de stock a stock bloqueado, ¿no? Voy a bloquear, por ejemplo, no sé, 500 unidades. ¿De acuerdo? Acá voy a, para que no me salga error de... A ver, ya, acá voy a colocar 20 unidades que los voy a pasar al estado de bloqueo, ¿no? Y le voy a dar contabilizar. Ah, no es posible. No sé contar. A ver acá. Ya. Acá 5. No, no sé por qué no me permite. Pero acá lo que básicamente es pasar, ¿no? Del estado de libre utilización a bloqueado, a stock en control de calidad, al tipo de devolución y traslado de stock, ¿no? Estos son los tipos de stock que hemos visto en el documento, en esta parte. Está eh, acá más arriba. Esto, ¿no? Stock, libre utilización, control de calidad, el tema de dónde está el bloqueado, stock de pedido en el almacén, pero si están reservados o para la empresa, ¿no? Esos son los tipos de stock, ¿no? Y aquí es lo que hemos visto en el documento, ¿de acuerdo? También hay más analíticos, stock, ahí le doy en aplicaciones. El artículo quiere saber sus movimientos. ¿Qué hizo? Y en donde está en gestión de stock, ¿no? Ahí colocas el material, la planta y me sale, ¿no? El stock. A bloqueados y a stock en control de calidad. Y de esta manera tú ves cuánto de stock tienes por cada almacén, ¿no? De un determinado material. ¿De acuerdo? Ya. Entonces ese es para visualizar el stock real. Claro. Pero para que te alerte el stock mínimo, ¿hay ese módulo? O creo que no hay RMP, ¿no? MRP. No hay MRP aquí en el alcance del proyecto. Okay. ¿De acuerdo? Básicamente esta es la funcionalidad del tema del stock, ¿no? Ya. Eso sería entonces ahí, Juan, Cintia, si no hubiese más consultas. Ok, Sergio, gracias. Nosotros estaremos compartiendo en el transcurso del día el documento. Sí les pediríamos por favor de que vayan checando el tema de los gaps,
porque ya para la próxima semana tendríamos las sesiones para ir definiendo qué gaps y no se van a ir desarrollando. Entonces, la idea es que ya vayamos con ese entendimiento y podamos definir en las sesiones qué gap va y qué va no va. Sí, eso sí, le vamos a pedir el apoyo para que vayan a ir checando en en la documentación que le estamos compartiendo. Igual si ya tienen los documentos revisados de lo que ya les hemos pasado en los próximos días, nos los pueden ir compartiendo. Si desean, tenemos una sesión para que podamos aclarar las dudas mejor en la sesión y no también hacer un poquito más de retrabajo. Ustedes ahí nos comentan. Ok. Ok. Entonces creo que eso sería, ¿no? Ya damos por culminada la sesión y ya estaríamos, creo que para el día de mañana ya nos toca la siguiente sesión, que es la de finanzas. Y, y nada, les estamos compartiendo la información. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a Gracias. todos. Chao, chao. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Gracias. Está apurado, mira. Yo-